Acá tenemos un ejemplo de un cálculo numérico que se le efectuó a un auto solar. Como primer punto, nuestro auto solar medía 5 metros de largo aproximadamente. Por lo tanto, acá tenemos caracterizado nuestro túnel de viento virtual, que conversamos anteriormente de cómo deberían ser estas medidas. Estas son las medidas mínimas. Tú puedes usar medidas más grandes, pero ojalá no menos que lo que propusimos delante, ¿ya? Es decir, acá la ecuación decía que deberíamos mantener una distancia L desde la parte frontal, pero aquí aplicamos 2L, es decir, 2 veces el largo del vehículo, que medía 5 metros, aplicamos 10 metros en la parte de adelante. Eso está bien, pero ojalá no usar 4, por ejemplo, o 3 metros. Por otro lado tenemos el mallado. El mallado es muy relevante, quizás de los aspectos más relevantes del cálculo numérico. Para el mallado tenemos diferentes tipos de elementos, tamaños de elementos, calidades de elementos, ¿ya? Por ejemplo, en este análisis de elementos finitos que se aplicó en este cálculo, si se fijan en esta imagen, se ve mucho más negro, ¿cierto? Negro el vehículo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos elementos más finos. Los efectos aerodinámicos se generan principalmente en la capa límite. La capa límite tiene relación con inmediatamente desde la superficie del vehículo, inmediatamente, es decir, imaginemos el primer, por decirlo de alguna forma, el primer centímetro del vehículo es donde se está capturando el 90 y algo % de los fenómenos asociados a la aerodinámica. Por lo tanto, es muy relevante capturar todo ese fenómeno. ¿Y cómo tú capturas ese fenómeno? Primero, con tamaños de elementos bastante reducidos. Por otro lado, el tipo de elemento se utilizó inmediatamente en la capa del vehículo, ¿ya? En el aire que involucra la capa del vehículo, hexaedros, que bibliográficamente los hexaedros aplican muy bien para efectos de este cálculo. Luego de la capa límite, ya aquí tenemos la superficie del vehículo, tenemos efecto de capa límite y posteriormente, es decir, el envolvente principal del aire, se usó tetraedros, ¿ya? Que los tetraedros inclusive aquí se aplicó un gradiente de crecimiento de la longitud principal del tetraedro. El tetraedro parte, si se fijan acá, de un tamaño reducido y luego crece, ¿cierto?, a la periferia, es decir, mientras más ¿cierto?, llegamos a la pared de nuestro túnel de viento virtual, se hace mucho más grande. Cuando uno hace un análisis aerodinámico o un cálculo numérico, uno tiene un limitante que es el recurso computacional, ¿ya? No todos cuentan con grandes computadores. Si imaginamos el caso donde tenemos recurso computacional infinito, es decir, podríamos usar un computador con un gran nivel de procesamiento de información, etc., ahí se podría recomendar afinar mucho más el mallado y llegar a mallado mucho más fino. Sin embargo, no es el caso de ninguno de la mayoría de los proyectos, sino que siempre hay una limitante computacional. Por lo tanto, optimizar estratégicamente dónde mallar más fino, qué tipo de elemento usar, es muy relevante para efectos del cálculo. Un aspecto bastante relevante es la independencia de malla o indicadores que te digan que tu calidad de mallado es apropiado. Un primer gráfico es muy relevante, que es cómo podemos decir cuánto es el número apropiado de elementos que necesita este análisis. Por lo tanto, ese gráfico, ¿qué es lo que nos indica? Este gráfico nos indica, primero vamos a tomar una variable relevante, ¿ya? Cuando uno hace un análisis, imaginemos que quiero calcular la fuerza de arrastre o la fuerza de sustentación u a lo mejor otra variable, y centrémonos en la fuerza de arrastre. Por lo tanto, yo voy a obtener una fuerza de arrastre, vamos a llamar un F1, esto, ¿cierto?, el eje Y es la fuerza de arrastre, ¿ya? Y acá en el eje X vamos a tener el número de elementos. Por lo tanto, vamos a obtener un F1, que fue un resultado de fuerza de arrastre con cierto número de elementos. Vamos a ponerle un N1, y aquí está. Luego vamos a aumentar el número de elementos, un N2, y a lo mejor nuestra fuerza de arrastre, ¿cierto?, nuestra F2 va a bajar. Ahora imaginemos un N3, es decir, aumentamos nuevamente nuestra fuerza de arrastre y nos va a dar un F3, ¿cierto? Un F3. Imaginemos un N4 y a lo mejor en el N4 nos damos cuenta que nuestra fuerza de arrastre subió. Incluso nos dio más que nuestra fuerza F1, ¿ya? Por lo tanto, todavía en esta zona, con este número de elementos, no estamos llegando a una convergencia, ¿ya? Pero ahora imaginemos que seguimos aumentando el número de elementos
y vamos a llegar a una curva a lo mejor que va a ser así y se va a estabilizar. Es decir, hay una cantidad de elementos mínimas necesarias para que nuestro resultado sea confiable. En este caso, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que tenemos 4 millones de elementos. Con 4 millones de elementos en este análisis, llegamos a la convergencia, que es del orden de 37,5 newton. En este caso era fuerza de arrastre por viscosidad. Y imaginemos que si nosotros hubiéramos calculado con 8 millones, que es decir, el doble de recurso computacional, o quizás más, porque no es tan lineal en ese aspecto, hubiéramos llegado al mismo resultado. Por lo tanto, es muy relevante la independencia de malla para optimizar el recurso computacional. Por otro lado, otro aspecto es la relación de aspecto de nuestros tipos de elementos. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos una tabla que nos habla de quizá inaceptable, malo, aceptable, bueno, muy bueno, excelente. Es muy relevante ver, esos indicadores te lo arroja el programa, generalmente ANSYS Fluent o algún otro programa de cálculo numérico aerodinámico, te va a arrojar este indicador. Por lo tanto, uno tiene que detectar si el indicador es apropiado o no según esta tabla, por ejemplo. O más análisis bibliográfico, muy relevante. Como les decía, en la parte aerodinámica es una parte de la ciencia que permanentemente se está actualizando y está generando nuevos métodos de cómo calcular este tipo de cosas. Y acá también tenemos otro análisis, solo que aquí es la fuerza de sustentación por presión de convergencia de mallas. Nos dimos cuenta que acá a casi los 4 millones, 3 millones y algo de elementos ya convergía este análisis. Respecto a los resultados, podemos ver básicamente dos grandes formas de expresión de esto. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los campos de presión. Esta es una sección de corte transversal donde podemos ver, aquí está obviamente en colores, este es el vehículo, este es un corte del vehículo y en la parte frontal nos damos cuenta que está en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay una gran presión que se está afectando al vehículo. Es decir, en esta zona se está produciendo una gran fuerza de presión debido a la geometría ¿cierto? del auto. Y en el resto hay otras zonas, por ejemplo, en la cápsula, donde está ¿cierto? el habitáculo de la persona, el piloto, podemos ver que también hay un concentramiento ahí de presión bastante importante. Esto es una corte transversal de las ruedas, de dónde están las ruedas del vehículo. Este era un auto monoplaza de 4 ruedas. ¿Ya? Aquí podemos ver también la parte frontal, siempre tenemos una gran fuerza de presión y en la parte posterior un poco menos. Y acá es un corte frontal, ¿ya? Podemos ver aquí en la sección donde va el lado derecho, donde va el piloto, la cápsula del piloto, y al lado izquierdo donde va la rueda, y cómo afecta, si se fijan ahí está el efecto que produce el vehículo en el flujo de aire. Por lo tanto, por eso es tan relevante, si se fijan, acá tenemos una holgura donde no hay efectos de pared, es decir, como hicimos el túnel de viento de una longitud apropiada, podemos ver que los laterales, ¿cierto? No afectan este comportamiento. ¿Ya? Es decir, capturamos bastante bien el fenómeno. Por otro lado tenemos la velocidad. ¿Cómo fluye la velocidad? ¿Ya? Hay ecuaciones de continuidad que gobiernan estos fenómenos. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos ahí una aceleración de la velocidad. Tenemos acá cómo se comporta en esta misma sección la velocidad. ¿Ya? Es decir, hay un aumento en la velocidad en la parte superior respecto a otros lugares. Es decir, mira, acá tenemos todos los vectores de velocidad, cómo se van deformando y podemos ir detectando algunos vórtices donde genera turbulencia. Todo efecto de turbulencia tenemos que bajarlo al mínimo con el objetivo de la turbulencia. Lo que genera son bajas presiones en la parte posterior, ¿ya? Y eso hace que el vehículo se comporte como un paracaídas, ¿ya? El paracaídas, la función objetivo del paracaídas es maximizar la fuerza de arrastre, ¿ya? Nosotros queremos todo lo contrario, minimizar la fuerza de arrastre. Por lo tanto, todo efecto que se comporte como un paracaídas tenemos que tratar de mitigarlo al máximo. Bueno, acá podemos ver otras imágenes que son relativas a lo mismo que hemos estado conversando. Acá esta es una vista isométrica de un vehículo, pero en este caso es un monoplaza de 3 ruedas. Es decir, tiene 2 frontales y una en la parte de atrás. También lo mismo, siempre es un patrón recurrente. En todas las cápsulas, es decir, la parte donde cubre la cabeza del piloto, que son de acrílico generalmente, esta cápsula se ve afectada por un golpe de presión bastante fuerte. Hay una presión muy alta en la parte frontal, ¿ya?
y una baja de presión también que se produce en la parte trasera de la cápsula. Por lo tanto, hay un doble efecto, ¿ya? Es muy relevante entender cómo afecta la cápsula. Tenemos el manto del vehículo y tenemos la cápsula. Por lo tanto, viene el viento acá y acá en esta zona genera una alta presión. Sin embargo, el viento, ¿qué es lo que hace? El aire fluye por acá y acá genera un desprendimiento, es decir, genera vórtice. Y acá produce una baja de presión. ¿Qué significa esto? Que acá aumenta la fuerza que está en este sentido y acá la baja de presión, ¿qué es lo que hace? Que te tira el vehículo. Por lo tanto, tenemos un doble efecto. Un efecto de empuje, que te empuja hacia atrás, y otro efecto que te tira el vehículo hacia atrás. Por lo tanto, se suman ambos efectos. Por eso es tan relevante calcular bien este ángulo, saber cuál es la geometría óptima de tu cápsula. Muchas veces la cápsula va en la mitad del vehículo o quizá un poquito más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No solo afecta la cápsula su efecto aerodinámico para este elemento, sino que afecta a los elementos que están detrás del vehículo. Porque si detrás del vehículo, imaginemos que sigue la aerodinámica, todo este efecto de turbulencia lo va a propagar hacia atrás. Por lo tanto, el efecto aerodinámico va a ser nefasto respecto a todo el vehículo solo por haber intervenido la cápsula. Acá podemos ver un ejemplo de un auto solar que se preocupó obviamente de su aerodinámica. Como podemos ver, en primer lugar tenemos, fíjense en la cápsula. Tenemos una cápsula la cual se encuentra en la parte, ¿cierto?, posterior ya del vehículo, es decir, más hacia atrás. ¿Por qué? Por un efecto obviamente de no propagar los vórtices que generan la cápsula hacia la parte posterior del vehículo, como primer punto. Segundo punto, en el choque frontal tenemos una baja sección, es decir, el primer golpe hacia el fluido parte desde una baja sección, luego va aumentando, acá si se fijan tenemos el lateral del vehículo, va aumentando su espesor hasta terminar nuevamente en la parte posterior con un vórtice bastante agudo, ¿ya? Este es un lado del vehículo, si se fijan es un eje, es una superficie continua, mientras que por el otro lado del vehículo, es decir acá, tenemos un eje, una sección discreta, es decir, partida en dos grandes volúmenes. Está la discusión, y eso obviamente los cálculos van a clarificar qué es mejor, tener cada rueda tapada por sí misma, ¿cierto? O tener un gran taparrueda que tape ambas ruedas, ¿ya? En ambos casos hay pros y contras, desde la factibilidad de construcción hasta efecto aerodinámico y de peso inclusive. Acá tenemos otro ejemplo de vehículo, también lo mismo, tenemos una superficie que contiene al piloto en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos dos grandes volúmenes que cubren las dos ruedas, ¿cierto?, de las laterales. También es una de las grandes diferencias acá que tenemos, que la cápsula está más hacia la parte de adelante, ¿ya? Por lo tanto va a inducir ciertos fenómenos de irregularidad aerodinámica hacia la parte posterior del vehículo.